Bien, buenos días, bienvenidos a su clase de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Y hoy es sábado 25 de mayo de 2024. Estoy grabando este video un poquito antes de la clase y lamentablemente el video que tenía antes para presentar lo había grabado, pero no salió bien. Algo pasó, entonces hay que volver a grabarlo. Bueno, ni modo. Entonces, el video de la clase de hoy va a ser donde me quedé en la clase del sábado. Espero que esta vez sí salga bien, porque tengo todo listo, hasta el volumen está ajustado para que se oyera mejor. Bueno, supuestamente hice algunos ajustes en la parte de volumen, espero que se oiga bien. Bien, entonces, ¿dónde me había quedado? Así, en la diapositiva de propiedades. Aquí lo voy a, disculpen, compartir la pantalla completa. Aunque salga aunque salga medio choreto, pero sí hay que compartir la pantalla completa. Entonces, como ven, esta fue la diapositiva en donde habíamos quedado. Voy a ponerla de esta forma. Creo que sí sale en el video, espero que salga bien. Propiedades térmicas, aquí habíamos quedado en la clase pasada. A ver, sí, antes había propiedades ópticas, ahora propiedades térmicas. Primero capacidad térmica, luego expansión térmica y terminamos con conductividad térmica. Entonces se sabe que los materiales cambian sus propiedades con la temperatura. En la mayoría de los casos, las propiedades mecánicas y físicas dependen de la temperatura de referencia a la cual el material se usa o de la temperatura a la cual se somete al material durante su procedimiento. Un procedimiento de fabricación, por supuesto. Estoy hablando de temperatura de fusión de los metales o temperatura de extrusión de los polímeros. Las propiedades térmicas, por supuesto, están determinadas por el comportamiento de los fonones. Es un nombre graciosito. Un fonón es una pseudopartícula, se puede así llamar, que existe dentro de las redes cristalinas de los materiales. Nosotros todavía no hemos entrado en la parte de redes cristalinas, pero por lo menos tenemos que saber que estas pequeñas partículas están en ellas, o sea, empaquetadas junto con los átomos y tienen una determinada, quiero decir, una específica longitud de onda de vibración. ¿Okay? Vibraciones que por supuesto le dan las características al sólido como tal. Y los fonones, disculpen, se pueden ser comparados con los electrones, ¿cierto? Pero los electrones son para la conductividad eléctrica. Electrones para la conductividad eléctrica. Mientras que la presencia de fonones está asociada con la conductividad térmica. Bien. La aplicación de calor a los átomos tienen energía térmica. Perdón, otra vez el problemita de estas diapositivas. Con la aplicación de calor los átomos adquieren una energía térmica y vibran con una amplitud determinada, a una determinada frecuencia. Estas vibraciones se transfieren de átomo a átomo en forma de onda elástica, conocida como fonón. Bueno, más o menos ahí te dice. La energía de un fonón es expresada en longitud de onda por frecuencia, lo que expresa si el material adquiere o cede calor, es decir, si adquiere o cede fonones. La capacidad de adquirir o ceder fonones es expresada como capacidad térmica. ¿Qué es la capacidad térmica? Es la energía requerida para elevar un grado de temperatura de un mol de materia A. Un mol de materia expresada a presión y volumen constante, equivalente al calor específico, capacidad térmica
dividido entre peso atómico. Ejemplo, un material sólido cuando se calienta experimenta un incremento en la temperatura, lo que significa que algo de energía ha sido absorbida. La capacidad calórica es una propiedad que es indicativa de la habilidad de un material para absorber calor de los alrededores. Esta representa la cantidad de energía requerida para producir un aumento de la unidad de temperatura, ya sea un delta de grado centígrado o delta de grado Kelvin, que en todo caso es lo mismo. En términos matemáticos, la capacidad calórica se expresa como el diferencial de calor por C. Creo que faltó algo ahí, ¿no? dQ, que dQ es faltó como que expandir esa ecuación. Donde el diferencial de calor es la energía requerida para producir un delta T, dQ sobre dt, cambio de temperatura. Normalmente la capacidad calórica o calorífica se expresa por mol de material, joule sobre mol Kelvin, está mal escrito, o calorías sobre mol Kelvin. También se usa el término calor específico, que representa la capacidad calórica por unidad de masa, joule sobre kilogramo Kelvin o caloría sobre kilogramo Kelvin. Capacidad térmica. La capacidad térmica no es una constante, ya que en los metales a temperatura ambiente esta capacidad térmica tiene un valor aproximadamente igual a 6. No es exactamente 6 es como un promedio de todos los metales. En realidad puede ser cualquier cosa entre 4.5 y 7, y alrededor de 7, casi 7 calorías sobre mol Kelvin. Para los cerámicos es mucho más pequeño, por lo tanto los cerámicos están ahí para ser aislantes térmicos. Solamente se alcanza un valor aproximado a los metales, que estoy hablando de los cerámicos todavía. Los cerámicos pueden adquirir una capacidad térmica similar a los metales solamente alrededor de los 1000 grados centígrados. Entonces se vuelven, vamos a decir así, conductores térmicos a altas temperaturas. ¿Qué es el calor específico? Bueno, este calor específico depende de la estructura del material, la densidad de las dislocaciones, ya vamos a ver qué son dislocaciones, el tamaño del grano, también vamos a ver qué es el tamaño del grano, y de las vacancias. Bueno, estos son todos conceptos que tienen que ver con el tema de estructura cristalina, aunque no hemos entrado allí. Ya veremos cuando entremos allí lo que significa cada uno de esos términos. Factor importante afecta el calor específico es la vibración en la red, es decir, la cantidad de fonones que hay, de estas partículas que hay en el cristal de un material, que no hemos entrado todavía a ver qué son cristales. Bueno, hay realmente dos formas en las cuales se puede medir esta propiedad, de acuerdo a las condiciones ambientales que acompañan la transferencia de calor. Una es la capacidad calórica mientras se mantiene el volumen constante, CV. CV es la forma de indicar el cambio de capacidad de calor a volumen constante, mientras que CP es el cambio de capacidad de calor a presión constante, que no es igual. Entonces ahí dice, una es la capacidad calórica mientras se mantiene el volumen constante, CP, y el otro es manteniendo la presión exterior constante, denotada como CP. La magnitud de CP es mayor que la de CB, pero esta diferencia es muy pequeña para la mayoría de los sólidos a temperatura ambiente y por debajo también, o sea, cuando están fríos, pues. Sin embargo, otros factores están relacionados, como las propiedades magnéticas. Los ferromagnéticos, es decir, el hierro y sus aleaciones, alcanzan su máxima capacidad térmica, no termina. Pues, estas diapositivas están chuecas.
alcanza su máxima capacidad térmica a la temperatura de Curie. ¿De Curie? De Curie. La temperatura de Curie, 800 grados centígrados. Pero producen momentos magnéticos orientados al azar y se vuelven paramagnéticos. Entonces, un material ferromagnético, inclusive uno ferrimagnético, puede volverse paramagnético a unas temperaturas altas, diferentes. ¿Qué es la expansión térmica? La expansión térmica es cuando el átomo gana energía térmica y entonces vibra más. Y se comporta como si su radio fuera mayor, ya que la distancia promedio entre átomos se incrementa, aumentando así las dimensiones del material. Se tiene que ver con el coeficiente lineal de expansión térmica alfa. El coeficiente lineal de expansión térmica alfa es cuánto de tamaño aumenta un material por cada grado centígrado de temperatura adicional. Dice delta I del material. Este coeficiente está relacionado con la intensidad de los enlaces atómicos, es decir, si la brecha es muy profunda, ya va. Estoy aquí. Perdón, aquí. Si la brecha es muy profunda debido a un enlace fuerte, entonces los átomos se separan menos y el coeficiente será menor. Aplica a valores de temperatura alta de fusión, por ejemplo los de plomo y de el wolfram. Perdón, eso es tungsteno o wolfram. Las ecuaciones ahí están buenas. Vamos a ver. La expansión térmica. En la mayoría de los sólidos, esta expansión ocurre cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. Ok, sólidos, repito, se calientan y se expanden. Y se enfrían y se contraen. Ojo, hay excepciones. Hay comportamientos de materiales que nosotros sabemos que es al contrario. Cuando se calientan se contraen, mientras que cuando se enfría se expanden. En cambio, en longitud, el cambio en longitud con la temperatura para un material sólido se expresa como la ecuación esa que está allí. Delta L, longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial es igual a alfa, que ya ustedes saben que es alfa, el coeficiente de expansión, por la diferencia de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. L sub F, ya dije, longitud final, L sub 0 longitud inicial, T sub 0 es la temperatura inicial y T sub F la temperatura final. Y alfa es el coeficiente de expansión térmica lineal. Más o menos lo mismo de allá abajo, ¿cierto? La otra ecuación. Es una propiedad del material que es indicativa de la magnitud a la cual un material se expande bajo calentamiento y tiene unidades de temperatura recíproca, es decir, el inverso de grado centígrado o el inverso de grado Fahrenheit. Por supuesto, el calentamiento o el enfriamiento afecta a todas las dimensiones de un cuerpo, con un cambio en el volumen resultante, es decir, que no solamente va a afectar el largo, sino también el ancho y también el espesor o el grosor de un determinado material. Dice, el enfriamiento afecta a todas las dimensiones de un cuerpo con un cambio en el volumen resultante. Los cambios de volumen con la temperatura se calculan de la siguiente forma: delta V sobre V sub 0 es igual a alfa volumétrico por delta T. Desde el punto de vista atómico, la expansión térmica se refleja por un incremento en el promedio de la distancia entre los átomos. Este fenómeno se puede entender mejor observando la curva de energía potencial versus espaciamiento interatómico para un material sólido. Se terminó. La diapositiva. Me faltó la curva de expansión. Bien. Después se las debo. Buscaré una bonita curva de expansión de esa y la explicaré. Por el momento, regresamos a la presentación. Stop presenting.
Bien, entonces yo espero que este pequeño y corto video, para terminar el asunto, haya quedado bastante claro. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al tema de el tema que venía era de, ya lo tengo abierto aquí, estructura cristalina. Entonces, ahora sí, voy a presentar en la pantalla el tema de estructura cristalina. Vamos a ver. Yo solamente espero que esto sí se esté grabando. Bien, entonces, bienvenidos. Vamos a iniciar hoy, aprovechar el tiempo, a ver lo de estructura cristalina. Yo en el tema pasado di algunos conceptos, ¿cierto? Como que es un fonón, que es una red cristalina, que estaban por ahí, que la longitud de enlace, etcétera, etcétera. Bien, todo eso vamos a verlo ahora a continuación, en este tema pues. Primero vamos a ver qué es un ordenamiento atómico. Se trata de un arreglo de átomos o también puede ser de iones. Que este arreglo implica la presencia de una microestructura y afecta también las propiedades de los materiales. En los distintos estados de la materia se pueden encontrar 4 clases de arreglos: sin orden, de corto alcance y de mediano y de largo alcance. Largo alcance y cristal líquido. Ok, vamos a ver cada uno de esos 4 clases de arreglos. Sin orden, por ejemplo, gases. Gases monoatómicos como el argón, donde los átomos no poseen un arreglo ordenado. Estos átomos llenan todo el espacio que tienen disponible, no tienen un volumen determinado. El volumen es del recipiente que lo contiene. Cuando tiene un arreglo un poco más alto, es decir, sin orden, significa que arreglo 0. Cuando tiene un arreglo 1 o arreglo de corto alcance, dice el arreglo solo se extiende a la vecindad inmediata. Las moléculas de agua, por ejemplo en el vapor, poseen un orden de corto alcance debido al enlace covalente entre el oxígeno y el hidrógeno, pero no tienen un arreglo especial en sus posiciones mutuas. Okay. Eh, Dice en el vidrio, sílice, dióxido de silicio, que posee una estructura tetraédrica. Los tetraedros pueden compartir a veces caras o aristas sin periodicidad en el arreglo de los átomos. Muchos polímeros muestran arreglos de corto alcance, como el polietileno, que presenta también una estructura tetraédrica unida de forma aleatoria para formar la cadena de polímeros. En otras palabras, un arreglo de corto alcance no es un desorden total como lo es en un gas. Tiene un cierto grado de orden, ¿cierto? Pero no es lo suficiente como para mantenerse completamente cohesionado o unido. ¿Okay? Por ejemplo, los líquidos, no, ellos no se unen, como por ejemplo un sólido. Un sólido sí se mantiene cohesionado. Un sólido retiene su forma, pero un líquido no. Le derraman un líquido en alguna parte y por todas partes saldrán gotas de... Entonces uno puede dividir los líquidos hasta el grado de moléculas. Es decir, puede separar completamente moléculas de agua. Bueno, no quiero decir que mucho esfuerzo. Se requiere un gran esfuerzo. Pero sería un esfuerzo mucho más alto que, por ejemplo, para un gas. Digamos, largo alcance y cristal líquido. Bien, largo alcance son casi todos los materiales. En los materiales con orden de largo alcance, los átomos e iones forman un patrón regular y repetitivo. ¿Okay? Patrón regular y repetitivo. La mayoría de los metales y aleaciones, los semiconductores,
los cerámicos y algunos polímeros también presentan una estructura cristalina donde los átomos e iones muestran un orden de largo alcance. Por ejemplo, monocristal, que son monocristal, son materiales formados por un solo cristal gigante. Ya después nosotros vamos a ver qué es un cristal y por qué tener un material hecho de un solo cristal es algo excepcional. Y finalmente el material policristalino de largo alcance, que es lo común, ¿okay? Muchos, o mejor dicho, la mayoría, por no decir que el 99.9% de los materiales metálicos están formados por policristales de largo alcance. Muchos cristales orientados están formados por muchos cristales orientados, pero de forma distinta. No al contrario del monocristal, en donde yo puedo tener un cristal grandísimo de una sola orientación. Finalmente, además de una orientación de largo alcance, tengo lo que se denomina cristales líquidos. Un cristal líquido es un material polimérico con un orden especial. En cierto estado se comporta como un material amorfo, pero cuando se le aplica un estímulo externo, por ejemplo un campo eléctrico, o se coloca en una cierta temperatura, algunas moléculas se alinean y forman pequeñas regiones que son cristalinas. Densidad, deformabilidad de los materiales depende de la disposición atómica. Estoy hablando de materiales amorfos y cristalinos. Repito, materiales amorfos y cristalinos. Que, como ustedes ven aquí en las figuras, los materiales sólidos amorfos, figura de la izquierda, no tienen como que un orden demasiado bueno, ¿cierto? Allí yo veo un montón de átomos unidos entre sí, pero el orden deja mucho que desear, ¿cierto? Se parece a mi cuarto cuando está tirando cosas tiradas por todas partes. En cambio, el orden cristalino, fíjense qué bonito, es un arreglo perfecto y cada uno de los átomos ocupa una posición que cuadra perfectamente en función de sus átomos vecinos. Entonces, la diferencia entre estructuras amorfas y cristalinas es obviamente como del cielo a la tierra, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, repito, el, la forma en cómo están ordenadas los átomos es la red, se llama la red cristalina. La forma en cómo están ordenadas los átomos se llama la red cristalina y esta tiene un orden particular de largo alcance, porque no solamente un átomo con el vecino, es que tienen muchos y muchos átomos que están pegados uno al lado del otro y que cumplen el mismo orden o patrón. Pero si es como está del lado izquierdo, es un material amorfo. ¿Es que acaso los materiales amorfos no son sólidos? Sí, sí son sólidos. Pero fíjense cómo están el orden de los átomos unidos los unos con los otros. Bueno, no hay un buen orden porque está bastante chueco, bastante choreto, ¿cierto? La distinción entre un sólido cristalino y uno amorfo se hace usando técnicas de difracción. Un material cristalino presenta patrones de difracción. Bien, ¿qué es difracción? Ajá, la difracción es una técnica utilizada en el análisis de materiales. Vengo para acá. La difracción, a ver, ya poco. Bien, entonces, perdón, la difracción es una técnica que se utiliza para, repito, análisis de materiales. Es básicamente bombardear la superficie del material con rayos X. Se llama así, difracción de rayos X. ¿Qué son rayos X? Pues los rayos X son una fuente de neutrones.
Los rayos X son partículas de alta energía que son básicamente neutrones. ¿Y para qué? Bueno, ustedes saben que a este nivel atómico, al nivel atómico, la luz visible no sirve, no sirve para estudiar estas estructuras. ¿Por qué? ¿Por qué la luz visible no sirve para estas estructuras? Porque la luz visible tiene unas longitudes de onda demasiado grandes. Sí, como ustedes lo oyeron. La luz visible tiene una longitud de onda extremadamente grande y él es tan grande que puede fácilmente ser reflejada en toda la superficie del material. Toda la superficie del material refleja la luz, en el caso de la luz visible. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Si yo lo que quiero es que la luz penetre, yo no quiero que la luz se refleje. Yo quiero que una parte de la luz penetre dentro del material y pueda yo detectarlo a la salida, ¿cierto? Pueda yo detectarla a la salida. Entonces coloco una película muy delgada. Ustedes conocen el papel aluminio, ¿cierto? El papel aluminio es una película delgada hecha de aluminio. Ahora imagínense que no es papel de aluminio, sino papel de hierro, o papel de cobalto, o papel de níquel, o papel de cobre. Cualquier metal que pueda ser maleable puede ser transformado en forma de una delgada lámina, ¿cierto? Entonces ese papel de metal lo bombardeo con rayos X. Ustedes saben que los rayos X penetran, ¿verdad?, la materia. Cualquiera de ustedes que ha sufrido algún accidente, Dios los proteja, puede haberse hecho una placa. Y esa placa de rayos X es que a ustedes los bombardean con esos rayos X, ¿cierto? Y los rayos X muestran los huesos. Básicamente, si ustedes tienen algún hueso roto, se va a mostrar en los rayos X. Bueno, exactamente lo mismo pasa con estos materiales. Yo tengo una delgada lámina del material y la bombardeo con rayos X. La placa que surge, la placa que resulta de ese bombardeo una vez revelada, me puede reflejar varias cosas, pero una cosa importante sí es, si lo que revela esa placa de rayos X tiene un patrón de largo alcance, es decir, está ordenadito, tiene sus rayitas en una sola dirección, etcétera, entonces ese material es un material cristalino, como la figura del lado derecho. Pero si lo que revela ese rayos X, una vez visto, se parece a mi cuarto cuando ya está sucio. Tiene unas cosas por allí, otras cosas por allá, etcétera, etcétera, ropa tirada por aquí. Pues entonces es un material amorfo. Y sería como el lado izquierdo de la pantalla, la figura del lado izquierdo. Entonces es la diferencia entre un material amorfo y un material cristalino. Los sólidos amorfos son aquellos en los que los átomos, moléculas o iones no presentan un patrón de ordenamiento en el espacio, presentando un orden de corto alcance. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, el cuarzo y el vidrio, ¿cierto? ¿Qué es el cuarzo y qué es el vidrio? Pues resulta que tanto el cuarzo como el vidrio son exactamente la misma molécula, dióxido de silicio, SiO2, que como ven en la imagen de la derecha, tengo un vidrio astillado de un vehículo, ¿cierto? Un parabrisas astillado de un vidrio. Bueno, eso es dióxido de silicio o cristales de cuarzo vítreo, con el cual están hechos las ventanas. Resulta que el vidrio es dióxido de silicio, sí. El cuarzo es dióxido de silicio, sí, también. Lo que pasa es que el vidrio es amorfo, mientras que el cuarzo es cristalino. Entonces, mientras mayor sea el orden
es decir, de largo alcance. Mientras más de largo alcance sea el orden, mejor, porque es más cercano al cuarzo. Bueno, entre comillas, pueden poner entre comillas eso de mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque el cuarzo, aunque es un material muy resistente, también es un material muy duro y muy difícil de trabajar. No quiere decir que sea imposible, ¿cierto? Pero es, repito, muy difícil, una tarea complicada, tratar de doblar el cuarzo. ¿Para qué quiero yo doblar el cuarzo? Bueno, porque ustedes ven que en las ventanas de los cristales, o sea, los parabrisas, etcétera, ellos no son rectos. Ellos tienen como una curva, ¿cierto? Una curvatura. Esa curvatura es necesaria por efecto de la aerodinámica del vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, si yo lo hago de cuarzo, si yo lo hago de cuarzo, ¿cómo lo voy a doblar? No puedo. Tendría que ser un cuarzo pulido y es súper costoso y un poco complicado hacerlo de cuarzo pulido. Claro, obviamente va a ser muy resistente. Ustedes saben que hay versiones de estos vehículos que son a prueba de balas, ¿verdad? Por ejemplo, la limusina del presidente de Estados Unidos parece un tanque, una vaina así fea, en donde tiene unas vidrios de ventana, no solamente que son ahumadas, sino también que son de cuarzo o de un vidrio especial muy resistente. Vidrio a prueba de balas. Bueno, el vidrio a prueba de balas, no crean ustedes que es completamente vidrio, ¿cierto? Puede ser, o puede llamarlo vidrio a prueba de balas, pero muy probablemente es un tipo de vidrio fabricado con un arreglo atómico de largo alcance, un arreglo cristalino de largo alcance. Es decir, más cercano al cuarzo que al mismo vidrio. En general, la mayoría de los materiales tienden a formar arreglos periódicos, es decir, de largo alcance, porque en esta configuración alcanzan una mayor estabilidad termodinámica. Para el caso de sólidos amorfos, la cinética del proceso no permitió la formación de arreglos periódicos. Por ejemplo, vidrio, vitrocerámicas, polímeros, vidrios metálicos y silicio amorfo. Todos ellos, me parece a mí, que son ejemplos de arreglos de corto alcance. Los materiales que se consideran como amorfos, entre comillas, pueden contener algún grado, más o menos, ahí voy, algún grado de cristalinidad, ya que es la tendencia natural para alcanzar el nivel de mínima energía. La cristalización puede ocurrir al proporcionar la fuerza motriz adecuada. Fuerza motriz adecuada, es decir, si yo necesito aumentar la resistencia o necesito aumentar la forma, el arreglo en que un material cristaliza, bueno, tengo varias fuentes. La principal fuente es la presión y la temperatura, ¿cierto? Y también aplicarle cierta presión o trabajo mecánico. Ahí lo dice abajo, térmica. ¿Ves? Térmica, vidrio de silicato. Yo puedo aumentar la cristalinidad de un vidrio utilizando fuerzas térmicas, aumentando, por ejemplo, la temperatura a la cual este vidrio puede ser trabajado, aumentando la composición del vidrio, ¿cierto? Agregándole ciertas cositas dentro del vidrio que ayuden a formar moléculas o átomos de dióxido de silicio con un arreglo de mayor alcance. También termomecánicas, por ejemplo, los polímeros, PET, no me acuerdo qué es PET. Y finalmente también las eléctricas. Los cristales líquidos, ¿cierto? Los cristales. Ustedes saben que hay varios sólidos cristalinos. Inicialmente tienen algún tipo de carga iónica.
Estos sólidos cristalinos, al colocarse dentro de un cierto campo inducido electromagnético, ellos se orientan y se ordenan, porque estos campos influyen sobre el spin de sus electrones. Entonces ellos cambian ligeramente la forma en que están ordenados, pero esto solamente ocurre en presencia de un campo. Entonces, para lograr un mayor arreglo, un mayor alcance en el arreglo del cristal, yo lo puedo, mientras están calientes, lo puedo colocar dentro de un campo eléctrico, formando lo que se llama un cristal líquido, y dejarlo allí enfriar, justo en ese campo eléctrico, porque a lo que se enfría quedan ordenados como yo lo quiero, con ese orden de largo alcance. Y una vez que estén fríos, ya quito el campo y queda queda el cristal líquido como yo lo quería hacer. Bien, sólidos cristalinos. Déjenme ver cómo va la hora. Uy, creo que va siendo la hora. A ver qué falta. Sólidos cristalinos, tipo de cristal. Vamos a dar este concepto de sólido cristalino y terminamos. Son aquellos en los que los átomos, moléculas o iones están organizados de una forma periódica. Bueno, ya ustedes lo vieron, ¿cierto? En 3 dimensiones. Es ahí en donde está el key del asunto, que el cristal es un arreglo de átomos tridimensional. Dice, las posiciones ocupadas siguen una siguen un orden que se repite para grandes distancias atómicas, por lo que se considera de largo alcance. Y ahí tengo varias cositas, varias figuras que pueden darme como una especie de luz con respecto a lo que yo quiero ver. Entonces, la cuestión está, la palabra clave aquí está en que deben seguir un orden, ¿cierto? Y ese orden no debe ser solamente en las vecindades de los átomos, sino que debe ser al infinito. Si uno se para allí y mira en kilómetros a la redonda, debería verse exactamente el mismo patrón. Como ven allí los muchachos, que parece que están practicando o algo así, en ese fondo blanco, ¿cierto? O la figura de abajo, que son como una especie de linternas de colores que están como en un espejo, como en una casa de espejos, ¿cierto? Entonces, si uno mira al infinito, es exactamente el mismo patrón repetitivo. La figura del lado derecho es cloruro de sodio. La figura parece un cubo, ¿cierto? Bueno, resulta que están compuestos ese cubo de esferitas rojas y verdes. La figura de la derecha, esferitas rojas y verdes. Bueno, resulta que cada esferita roja es un átomo de cloruro. Y cada esferita verde es un átomo de sodio o ion sodio. Cloruro de sodio es la sal común. Entonces, como ven, el cristal de sal común parece un cubo, pero no es que solamente parezca un cubo, ¿cierto? Es un cubo dentro de un cubo. Un cubo dentro de un cubo. ¡Wow! Este concepto. Entonces, si ustedes ven allí, en general parece un cubo, ¿cierto? Pero tiene una pequeña condición, que yo no puedo poner juntas dos átomos del mismo material. Es decir, que un cloruro no puede unirse atómicamente a otro cloruro, porque como son de cargas negativas, cargas iguales se repelen. Y un sodio no puede unirse atómicamente a otro sodio, porque por lo mismo, cargas iguales se repelen. Entonces, tengo que ordenar los átomos de cloruro y de sodio de tal forma de que un átomo rojo de cloruro solamente entre en contacto o en enlaces, tenga un enlace con un átomo verde de sodio. Entonces, como ustedes ven allí, cada átomo rojo está rodeado de 3 o 4
dependiendo. 3 si están en la esquina, si están en los vértices del cubo, 3. Pero si están en las caras, 4. Entonces, cada átomo de cloruro rojo está rodeado de átomos verdes, ya sea 3 o 4. Y viceversa, cada átomo verde de sodio solamente puede estar unido o enlazado químicamente con un átomo de cloruro que es rojo. De lo contrario, ese átomo no podría existir en esa forma cristalina, ¿cierto? Porque violaría ese principio de que cargas iguales se repelen, principio de la física que está demostrado que es completamente cierto. Bien, entonces hasta aquí voy a dejarlo. La clase de hoy ya va siendo casi las 10. Voy a dejar de presentar mi pantalla. Entonces, vamos con las despedidas. Voy a inmediatamente que termine de grabar, voy a subir el video para que esté disponible para todos ustedes. Para todos ustedes. Para Diego y para Euricel, que son los interesados en la parte de la clase. Por lo menos hoy ya no perdimos clase. Si se me va la luz, eso es otra cosa. Por lo menos vean el video. Estaré chequeando y avísenme para llevar la asistencia, ¿ok? Entonces, que tengan todos muy buenos días. Saludos y nos vemos el miércoles. Chao. Tal vez antes, tal vez antes.